Bienvenidos y bienvenidas a este primer live de Integra. Soy Roberto Jaramillo. Tengo el agrado de trabajar para el programa Integra como coordinador nacional del proyecto dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un gusto para mí saludarlos y saludarlas en este primer espacio virtual que nos permitirá construir una comunidad sin fronteras. ¿Qué implica esta acción? ¿Cómo construimos una comunidad sin fronteras? Son preguntas que seguramente habrás escuchado y que te invitan a buscar alternativas para no dejar a nadie atrás en estos procesos de desarrollo, como por ejemplo, a las personas de movilidad humana, quienes aportan desde diferentes maneras a la reactivación económica de sus localidades y de esta forma también a sus países de origen, partiendo por supuesto de acciones que promuevan la integración. Para ello, la Unión Europea, PNUD, Ayuda en Acción, CHISP y JAIAS trabajan en el programa Integra, que busca impulsar la integración a partir de la identificación de oportunidades que nacen de la llegada de personas en movilidad humana al Ecuador. Antes de continuar en esta entrevista, pues queremos invitarte a que nos sigas en redes sociales y que interactúes con nosotros y nosotras a través de tus reflexiones y tus preguntas. Puedes encontrarnos como en Facebook, Programa Integra, en Instagram, Integra EC, en Twitter, Integra Ecua, LinkedIn, Programa Integra, y por supuesto en estas redes sociales encontrarás la interacción permanente de nuestro equipo de trabajo para responder a tus consultas. Bueno, hoy centrándonos ya en la razón de ser de este espacio, para abordar el tema de movilidad humana y desarrollo, contamos con la participación de mi querida colega Cristina Burgos, oficial de Desarrollo Económico Inclusivo de PNUD, profesional que es parte de este equipo de Integra y a quien tengo el gusto de introducir precisamente en este espacio. Voy a permitirme darles un pequeño panorama de la gran experiencia con la que cuenta Cristina para que podamos estar conectados y conectadas precisamente con quien nos está hablando y también sentirnos en esa confianza de generarle preguntas respecto a su entrevista. Cristina es economista con una especialización en finanzas, gestión y evaluación de proyectos, gobernanza y liderazgo. Cuenta con un máster en Economía y Gestión Empresarial y 15 años de experiencia en organizaciones del sector privado, público, no gubernamental y multilateral. Ha trabajado en ámbitos de gestión de negocios y proyectos orientados hacia el desarrollo. Fue directora de la Agencia de Atracción de Inversiones de Quito, directora ejecutiva de la Corporación Líderes para Gobernar, asesora de la firma GFA Consulting Group y actualmente desempeña este importante cargo de oficial de Desarrollo Económico Inclusivo en PNUD en Ecuador. Mi querida Cristina, es un gusto saludarte y compartir este espacio contigo para abordar la temática orientada hacia la movilidad humana y cómo visibilizarla como una oportunidad de desarrollo. Mi querida Cristina, muy buenos días. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias también por este espacio. Creo que es fundamental también poder tener estos momentos de acercar también a las diferentes comunidades, a los diferentes públicos que nos ven ahora, algunos conceptos, algunas ideas de por qué estamos trabajando en el ámbito de movilidad humana y cómo también este ámbito se ancla al tema de desarrollo sostenible, que a veces suena a temáticas quizás como muy fuera del día a día, pero finalmente lo que estamos tratando de buscar a través de estos procesos y estos proyectos es generar comunidades inclusivas, comunidades con un tejido social importante, comunidades de paz finalmente. Eso es lo que buscamos con estos procesos. Así que encantada de estar en este espacio y de poder tener esta conversación. Muchas gracias, Cristina. También es un gusto poder interactuar contigo. Y bueno, demos inicio a este importante espacio virtual, un espacio en el que queremos conectarnos con la comunidad y compartirles precisamente sobre este contexto de Integra. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de este live? ¿Y por qué el aporte de cada una y una de las personas que nos escuchan puede generar un factor diferencial para promover la integración? Mi querida Cristina, es así que empezaríamos con la entrevista. Bueno, Ecuador es un país de recepción, es un país de tránsito, pero también de emisión de personas de movilidad humana. De acuerdo a las estadísticas nacionales, tenemos muy presente que en Ecuador hay más de 500,000 refugiados inmigrantes venezolanos, por ejemplo, que acoge el país, y más de 70,000 personas que ya tienen su condición de refugio. Estas estadísticas sin duda nos convierten en uno de los países con mayor número de personas que han sido recibidas precisamente dentro del concepto de movilidad humana en la región. Con esta información,
¿podríamos quizá ver a la movilidad como una oportunidad del desarrollo? Es decir, los países podrían, en este caso Ecuador, beneficiarse de este importante flujo migratorio. Y existen iniciativas que PNUD impulse para generar soluciones integrales que se conecten con esta propuesta de desarrollo. ¿Qué nos podrías decir, mi querida Cristina? Por supuesto que sí, quizás voy a abordar tal vez algunos conceptos más amplios sobre la movilidad humana y por qué utilizamos ese término de movilidad humana y no exclusivamente de migración. Primero, creo que es importante enfatizar que la movilidad humana ha sido parte de la humanidad, ha sido un proceso intrínseco a la humanidad. Y es por eso que también los temas de movilidad humana son parte del desarrollo y son parte también de generar esta potenciación en los territorios. Cuando hablamos de movilidad humana, y como bien mencionaba, no solo hablamos de las personas que vienen del extranjero hacia un territorio, sino también de las personas locales que salen a buscar otras oportunidades en otros países, es decir, procesos de inmigración y de emigración, pero también hablamos, por ejemplo, de aquellas comunidades que ya están viviendo en otros países y que también se puede generar una oportunidad de desarrollo a través de esas comunicaciones, de esos anclajes que se puede tener con esas comunidades que se las denomina diásporas. También hablamos de aquellas personas que por razones de fuerza mayor tienen que salir de sus países a buscar un refugio, los llamados refugiados. Y también hablamos de aquellas personas que estando en un país extranjero, después de un proceso de migración, regresan a su país. Y ahí hablamos de los migrantes retornados. Entonces, el término movilidad humana finalmente habla de diferentes procesos que tiene en general esta movilidad de las personas entre territorios que, como lo he mencionado, es un proceso inherente a la humanidad y creo que es importante mirarlo con esa visión. Ahora, si asentamos esto en Ecuador y vemos este proceso en Ecuador, quizás esto se acentúa mucho más en los últimos 20, 25 años. Por supuesto que hubo un proceso de emigración, en este caso de personas ecuatorianas que salieron al extranjero en los años 70 aproximadamente, pero quizás hasta finales del anterior siglo, Ecuador seguía siendo un país como muy cerrado, por decirlo así. No teníamos estos procesos o estos flujos migratorios tan fuertes y tan marcados como lo tenemos ahora. Desde el año 2000, desde la crisis económica que tuvimos en el año 2000, vimos que muchos ecuatorianos salieron del país a buscar oportunidades precisamente por el contexto económico que teníamos en ese momento. Y es así que casi 2 millones de personas salieron de Ecuador a países del norte, a Estados Unidos, a Italia, a España. Creo que todos, o quizás muchos de los que están escuchando este live, recuerdan aquel proceso, tienen conocidos, tienen familiares que vivieron este proceso y que también fue una oportunidad para el Ecuador en el sentido de que las remesas, ese trabajo tenaz que realizaron los ecuatorianos en otros países, nos permitió también salir de una crisis económica que teníamos en esos momentos. Y así tuvimos una primera ola importante del proceso de movilidad humana en Ecuador que tiene que ver con la salida de estos compatriotas hacia otros países buscando oportunidades económicas. Pasan los años y quizás tenemos un proceso económico también, un contexto económico en donde a nivel de Latinoamérica y también por supuesto en Ecuador, las economías empiezan a crecer, las economías se empiezan a expandir. Y es así que tenemos procesos inmigratorios en el país, quizás también atrayendo capital humano formado, muchos de ellos salían, digamos, por razones de necesidad, como por ejemplo ciudadanos haitianos, pero también teníamos procesos de captar, en este caso, cerebros desde Cuba, por ejemplo, pero finalmente tuvimos un proceso migratorio alrededor del 2006 hasta el 2015 que tuvo otra tipología. También tuvimos en ese caso algunos proyectos, algunos programas para que varios ecuatorianos retornen a su país. Si ustedes recuerdan, esta diáspora que estaba en otros países estaba retornando y había planes de retorno hacia el Ecuador. Y ahora, desde el 2015 hasta el 2020, diría yo, tenemos otro proceso distinto justamente por la realidad y el contexto que ha tenido el país de Venezuela. Aquí me detengo un poquito y quizás creo que es importante mencionar que el proceso que estamos viviendo a nivel de Sudamérica no solo lo estamos viviendo aquí. Estos procesos de migración intrarregional la están viviendo muchas zonas a nivel del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Previamente, los procesos inmigratorios, al menos al final de la década del siglo XX como tal, muchos países del sur o personas de los países del sur migraban a países del norte. Esa era como la tendencia en general.
Lo que ha pasado en los últimos años a nivel del mundo, no solo a nivel de la región, es que hay mucha migración intrarregional, es decir, países de la misma región reciben flujos migratorios de otros países, como es el caso, por ejemplo, de Sudamérica y lo último que hemos visto con el proceso de Venezuela. Pero eso no es excepcional solamente en esta región, sino a nivel mundial vemos este tipo de fenómenos que se acentúan mucho más. Y es así que, como comentaba previamente, del 2015 al 2020 tenemos este proceso o este flujo que trae algunos ciudadanos venezolanos, en este caso, como tú has mencionado, Roberto, 500,000 de venezolanos que están viviendo en Ecuador. Alrededor de varios millones, de 2 millones de personas salieron de Venezuela y de esos 2 millones, el 80% migró a países de la región. Algunos están en Colombia, otros en Perú, otros en Chile, otros en Argentina y medio millón se encuentra habitando aquí en Ecuador. Así que tenemos diferentes procesos, diferentes miradas. Obviamente esto está relacionado con los contextos sociales, con los contextos económicos, pero finalmente el tema de movilidad humana es un tema que ha convivido con la humanidad, quizás lo vuelvo a resaltar por tercera vez, pero también es un proceso que tiene diferente tipología, que va cambiando dependiendo también los contextos económicos, sociales que vamos viviendo y que por supuesto también se irá acentuando. Si ustedes lo saben, desde PNUD, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también tenemos una mirada sobre el tema ambiental en esta Agenda 2030. Y lo que vemos en esta mirada ambiental es que también muchas personas quizás se vean forzadas en un futuro a salir de sus países, de sus comunidades, de sus territorios, por los temas de cambio climático. Y es así que los procesos o los flujos migratorios serán mucho más intensos, mucho más continuos en los siguientes años, precisamente por esta incidencia de las consecuencias del cambio climático. Entonces, definitivamente sí, la migración, la movilidad humana tiene este contexto amplio. Es importante mirarla también desde este enfoque de diferentes tipologías. Es importante también mirarla desde este enfoque de los diferentes contextos, de por qué las personas salen de sus países o llegan a un país, por decirlo así también. Y también es importante entenderlo, por supuesto, como una oportunidad de desarrollo, pero esa oportunidad no surge de la nada, esa oportunidad surge siempre que las instituciones públicas, siempre que las comunidades, siempre también que la cultura como tal tenga una apertura a esos procesos de movilidad humana. Ahí es cuando por lo general generamos un proceso de oportunidad, un proceso de desarrollo a partir de la movilidad humana. ¿Y cómo viene a ser una oportunidad? Hay diferentes estudios, diferentes ideas, diferentes evidencias que se ha sistematizado alrededor del tema de movilidad humana. Y por supuesto que es una oportunidad, por ejemplo, para la innovación social. Siempre tener esta sinergia de culturas, siempre tener estas diferentes visiones por los contextos, por la cultura, por las diferentes vivencias de las personas, nos permite nutrir también nuestra cultura y nuestros procesos de innovación social. Por supuesto, las personas cuando llegan a un territorio necesitan un medio de vida, una forma de trabajar, un medio finalmente que les permita subsistir. Y eso promueve también el emprendimiento, el desarrollo del tejido empresarial dentro de los territorios. Y eso no lo hemos visto solo ahora, por ejemplo, con los emprendimientos que han surgido, sino también en muchas ciudades, muchos países se han visto beneficiados de ese espíritu emprendedor, muchas veces también por las necesidades que se despiertan a través de la movilidad humana y que permitan también esta innovación social y la generación de otro tejido empresarial, un tejido empresarial quizás también con innovación. La dinamización de la economía, por supuesto que sí, no solo a través de estos emprendimientos, a través de estos nuevos negocios, sino también a través del consumo. Recuerden que las personas en situación de movilidad humana, por lo general, generan, digamos, otros consumos, también generan otras oportunidades de negocio y es así que también si llegamos a generar un buen proceso de formalización de esos negocios, por ejemplo, o de esas personas que están trabajando, les damos un trabajo en un tema de formalización, en un trabajo formal,
por supuesto que también esto permite generar la recaudación de tributos dentro de la economía. Y es por eso que también hablamos de movilidad humana en estos procesos de formalización, no de informalidad, sino procurando generar esos pasos para la formalización, no solo, por supuesto, para la calidad, para los derechos de esas personas, sino también para generar una contribución social para toda la sociedad. Así que definitivamente es una oportunidad de desarrollo sin duda, pero como digo, deben haber las condiciones, debe haber el contexto, debe haber la preparación de las instituciones y también quizás también la apertura de la cultura que lo recibe para poder generar esos procesos de desarrollo. Desde PNUD y como digamos, tratando de abordar toda la pregunta amplia que tú me has hecho. Desde PNUD tenemos, por supuesto, una visión de desarrollo. Somos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y eso nos implica tener un enfoque transversal a los problemas del desarrollo, que además son muchos, ¿no? Tenemos el tema ambiental, tenemos el tema de medios de vida, de bienestar social, de inclusión social, y es así que también el tema de movilidad humana nos llama, nos convoca, y es por eso que estamos trabajando en una cartera amplia de proyectos relacionadas al ámbito de movilidad humana. De hecho, al momento estamos implementando 4 proyectos en todo el territorio nacional, en 13 provincias, en las 4 regiones, bueno, son varias de las ciudades que estamos interviniendo y por supuesto también en Frontera Norte y Frontera Sur. Frontera Sur también ha sido un enfoque importante dentro de nuestra cartera de proyectos. Y destaco aquí quizás el proyecto Integra, que viene a ser como nuestro proyecto más robusto, más fuerte, en donde buscamos por un lado tener una mirada de trabajo con los gobiernos locales, principalmente con los municipios, y una mirada también de brindar estas oportunidades de medios de vida, es decir, de generar procesos para promover el emprendimiento, procesos para promover empleos a esta población en situación de movilidad humana y comunidades de acogida. Siempre creemos que cuando hablamos de integración tenemos que hablar de las comunidades de acogida también en un proceso sinérgico, en un proceso concatenado. Así que creo que me he extendido un poco en esta primera pregunta, pero creo que sobre todo resalto esas ideas, ¿no es cierto? La movilidad humana es inherente al ser humano. Todas las naciones lo han vivido, todas las personas tenemos, digamos, por algún lado algún familiar, algún pariente, algún conocido, algún amigo que ha pasado por un proceso de movilidad humana, ya sea por decisión, por elección o ya sea porque no ha habido otra alternativa y se ha visto en la necesidad de buscar oportunidades en otro país. Y en el caso de Ecuador quizás lo hemos visto mucho más acentuado como un proceso social en los últimos 20, 25 años, que ha tenido diferentes formas, diferentes visiones, diferentes contextos también, que han respondido también al contexto económico que hemos vivido, pero por supuesto siempre es una oportunidad para generar desarrollo en los territorios. Cristina, bueno, primero muchas gracias. En una sola pregunta creo que hemos abarcado tantos puntos que sin duda alguna nos motivarán a hacer otro live, porque vemos que el contexto de desarrollo y esta conexión de la movilidad humana sin duda alguna aboca la condición de muchas variables y la intervención también de muchos actores. Entonces, resalto muchísimo la necesidad de que nuestra audiencia, las personas que están interactuando con nosotros a través de este live, puedan conectarse con la idea de que la movilidad humana es parte de nuestras responsabilidades para personas en movilidad humana, pero también para personas ecuatorianas. Y que PNUD precisamente está trabajando desde esta iniciativa a través del programa Integra en conjunto con otras organizaciones, también en esta interacción y está buscando aportar precisamente para estos procesos integrales de desarrollo. Bueno, Cristina, ahora con este gran antecedente y estos highlights tan importantes, quisiéramos pasar a otro elemento de esta entrevista. Hablar de la recuperación económica, sin duda alguna, implica no dejar a nadie atrás, y lo hemos escuchado en repetidas ocasiones. Sin embargo, existen brechas importantes que deben ser cubiertas en estos procesos de inclusión social. Y no solo inclusión, sino también económica, es una inclusión integral. Estos elementos sumados al contexto del COVID-19, por ejemplo, y a los retos que enfrentan las personas de movilidad humana, uno de ellos, por ejemplo, el desconocimiento de su realidad, crean muchas veces entornos retadores y sin duda alguna el Ecuador se enfrenta a este entorno. Y bajo este antecedente y este análisis, ¿cómo se puede emprender en un modelo como el de Integra, este programa Integra del que nos has hablado, que apunta a generar medios de vida como el emprendimiento y el empleo,
en una época donde el país quizás se encuentra en un proceso de recesión. ¿Implementar este programa es un reto o crees que sea un camino que nos permita conectarnos con el desarrollo? Sin duda, todos los procesos de reactivación económica que estamos implementando, estamos viviendo en estos tiempos, luego de los impactos que vimos por la pandemia, son retadores, ¿no? Son retadores no solo para instituciones como PNUD, sino también para todos los actores del territorio, para los gobiernos locales, para el mismo gobierno nacional, para las personas que están en el día a día. Definitivamente estamos en un contexto retador en este momento, pero que también nos despierta muchas oportunidades, y creo que aquí resaltaría algo y una idea importante que surgió durante el proceso de pandemia, quizás mucho más en el 2021, que hablábamos de generar esta recuperación económica mejor, ¿no es cierto?, que nos permita establecer un escenario para los ciudadanos, para una convivencia también con el medio ambiente mucho más amigable. El, Básicamente generar estos procesos y tener una reflexión alrededor de esto. Por un lado, creo que existe una oportunidad ahora, creo que este momento y este contexto complejo nos permite generar una reflexión desde el lado ambiental, que quizás no me voy a centrar mucho, y desde el lado, por supuesto, de inclusión social, en donde cada vez se ha vuelto mucho más evidente esta necesidad de que todos los actores sociales tengamos oportunidades, de que todos los actores sociales hagamos o seamos sujetos de estos derechos, finalmente, de estos derechos humanos, y que todos los actores vivamos en una convivencia pacífica, ¿no es cierto? Esta convivencia pacífica que tanto hablamos no se construye de la nada, se construye cuando las comunidades, cuando los actores, cuando las poblaciones tienen oportunidades. Ahí realmente se construye definitivamente estas comunidades de paz. Ahora, definitivamente es una oportunidad la que vivimos ahora. El tema de movilidad humana no es nuevo dentro del sistema de Naciones Unidas. Tenemos agencias especializadas en este tema, ACNUR, OIM, que durante muchísimos años han trabajado en la atención a refugiados, en la atención a migrantes, en general a personas en situación de movilidad humana. Quizá, ¿cuál es la diferencia de los últimos años con estos procesos intrarregionales que habíamos mencionado en la primera pregunta? La diferencia es este enfoque nexus que llamamos. Básicamente, la cooperación internacional, hablamos de este enfoque de cómo dar un salto desde la asistencia humanitaria, que es necesaria, que por supuesto salva muchas vidas, que genera condiciones mínimas para muchas personas que se ven forzadas a salir de su territorio, pero cómo logramos de esta primera fase, de este primer nivel, dar un salto hacia un nivel al desarrollo. ¿Y qué quiero decir con eso? Brindar oportunidades de generar una vida digna en un territorio a las personas, ya no solo un tema mínimo, digamos, de capacidades mínimas que puedan tener las personas, sino ya un desarrollo pleno de las personas dentro de un territorio. Y eso es lo que llamamos este enfoque Nexus. Y es así que muchas agencias, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos trabajando en los ámbitos de movilidad humana en ese enfoque. Reconocemos, sabemos la gran labor que realizan las agencias del Sistema de Naciones Unidas, que realizan muchas organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de asistencia humanitaria. Y claro, complementamos con este enfoque Nexus, que es sumar otros procesos que implican sumar a la migración como un proceso de desarrollo en los territorios. Dentro del proyecto Integra vemos ese enfoque Nexus, de hecho es un enfoque que transversaliza todas las acciones, todas las actividades del programa Integra, y vemos prácticamente, como mencionaba antes, en dos enfoques principales. Un enfoque de trabajo con los gobiernos locales. Algo que hemos visto es, por ejemplo, la Constitución de Ecuador reconoce esta ciudadanía universal y como tal dentro del aparataje de la institucionalidad del gobierno central existe ya dependencias que han estado encargadas de generar políticas, programas, proyectos, iniciativas en definitiva que atiendan a la población en situación de movilidad humana. Sin embargo, no existe un espejo de estas instituciones o de este abordaje transversalizado de la movilidad humana en los gobiernos locales, me refiero a prefecturas, a municipios, a juntas parroquiales.
En este momento estamos trabajando principalmente con los municipios. ¿Y por qué con los municipios? Básicamente por las competencias que los municipios tienen. Por un lado, una competencia del desarrollo del territorio como tal, que permite generar procesos de inclusión, procesos sociales, pero también procesos de desarrollo productivo, procesos de fomento productivo. Y por otro lado, porque entendemos que los gobiernos municipales, quizás por las mismas competencias que tienen, son los más cercanos al día a día del ciudadano. Y es por eso que generar servicios para que se pueda atender a esta población que está llegando a los territorios es fundamental justamente para generar estos procesos de integración. Esa viene a ser como una línea importante de trabajo que estamos gestionando desde PNUD y por supuesto desde el programa Integra. Otra línea importantísima son estos programas de fomento productivo, de medios de vida, de emprendimiento, de empleabilidad, que es básicamente brindar la oportunidad, en este caso, a los actores migrantes de otras nacionalidades, pero también a las comunidades locales, brindarles de capacitaciones, brindarles de herramientas, brindarles conocimiento que les permita generar un emprendimiento, que les permitan escalar su emprendimiento, que les permita generar un proceso, acercarse de mejor manera a un proceso de empleabilidad, a un empleo. Y es por eso que también estamos trabajando en esa línea en los 9 territorios desde el enfoque de PNUD, pero en total en los 13 territorios que aborda el programa Integra en su total conjunto con todas los implementadores que somos de este programa. Entonces, definitivamente hay mucho abordaje. Esto no solo responde a un proceso a nivel de Ecuador, importante mencionarlo también que a nivel regional, dentro de PNUD se gestionó de la mano, en este caso con OIT, una estrategia regional precisamente con este enfoque Nexus, con este enfoque de cómo generamos los procesos de movilidad humana o a través de los procesos de movilidad humana, estos procesos de desarrollo y de reactivación económica, más aún conociendo que una de las preocupaciones del día a día de todos los ciudadanos que estamos en este territorio es precisamente la reactivación económica. Quizás mencionar también, y esto lo puntualizo, que estos programas de medios de vida, estos programas que buscan brindar conocimientos para emprender, brindar conocimientos para acercarse y generar mayor probabilidad de un empleo. En este caso, el tema de emprendimiento tiene un capital semilla, que es básicamente una transferencia monetaria no reembolsable para que estos emprendimientos se puedan robustecer, para que estos emprendimientos quizás puedan dar un salto también en sus labores, en lo que ya están realizando o puedan iniciar este proceso. E insisto, esto tiene que ver también en una mirada con personas de movilidad humana y comunidades de acogida, porque sabemos que los procesos de integración requieren de ambas poblaciones, no solo una mirada para comunidades que vienen del extranjero, sino también para las comunidades que las acogen. Gracias nuevamente, Cristina. Hay elementos que es importante irlo resaltando. Por ejemplo, la movilidad humana no solo significa que Ecuador recibe personas, sino que el contexto aboca también considerar que existen personas ecuatorianas que están dejando el país en busca de estas nuevas oportunidades. Y hoy por hoy abocas también un importante concepto que es conectarnos con la necesidad también de la población ecuatoriana que recibe a personas de movilidad humana y que las intervenciones sean integrales, es decir, que las consideren a las dos poblaciones para garantizar evidentemente la reducción de la xenofobia, por ejemplo, y que las comunidades estén dispuestas a ser parte de este proceso que requiere y que tiene tantas necesidades que pueden ser satisfechas. Ahora bien, todos estos elementos sin duda nos motivan a ser parte de iniciativas que promueven la cohesión social, la convivencia pacífica y sin duda son importantes. No obstante, por un lado, podemos encontrar sí a las personas ecuatorianas que también tienen necesidades, como sus familias, pero encontramos sin duda alguna a las personas de movilidad humana que quizá tienen cierta prioridad debido a su condición de desarraigo. Sin embargo, son personas sujetas también de derecho, de protección y también de obligaciones, y que podrían o no acceder a medios de vida, y a que accedan a estos medios de vida, pues sin duda alguna impulsará el desarrollo. Paralelamente aparecen brotes de xenofobia, como justo lo conversábamos hace unos minutos, que muchas veces se agudizan gracias al aporte o quizá a este contexto que generan los medios de comunicación cuando nos presentan información.
donde quizás se generaliza o se pone de protagonistas a las personas de otros países como sujetos o contextos o conectores directos de esta delincuencia, por ejemplo, como uno de tantos temas relacionados con inseguridad. Todo este imaginario, mi querida Cristina, y estos desafíos en la convivencia hacen que los procesos de integración sin duda se dificulten. Con esta gran introducción, quisiera hacerte la tercera y quizá la última pregunta de este primer live, y que como sin duda alguna con tanta información abocará que generemos nuevos espacios. Pero quisiera consultarte, ¿cómo lograr entonces esa convivencia pacífica de la que nos estabas hablando? Esa cohesión social en la práctica. ¿Cuál es el rol de instituciones como el PNUD, por ejemplo, y del proyecto Integra para impulsar el desarrollo e invitar a que la población ecuatoriana sea parte de este proceso? Gracias, Roberto. Y creo que es una pregunta que también convoca un análisis quizás en otras aristas y bien que lo mencionas sobre cuál es el rol del PNUD. Creo que aquí cabe mencionar sobre la Agenda 2030, ¿no es cierto? Esta Agenda 2030 es básicamente un documento que en el 2015 suscribieron los países, 130 países que forman parte del sistema de Naciones Unidas a nivel global y que viene a ser una hoja de ruta, una meta, una visión de cómo queremos que sea el mundo al 2030. Previo a la Agenda 2030, nosotros teníamos, o el mundo tenía, el sistema de Naciones Unidas promovía los objetivos del milenio, que fueron durante 15 años los objetivos justamente para erradicar la extrema pobreza. Y después nace esta Agenda 2030 como una combinación entre una agenda ambiental, una agenda que busca la sostenibilidad ambiental y una agenda que busca la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Y dentro de esto, de este gran marco amplio de desarrollo, es que nacen estos 17 objetivos, estas metas que tenemos los países del mundo, la humanidad, que nos hemos suscrito a este proceso justamente como unas metas de desarrollo para el 2030, que como digo, tiene este enfoque de lo que llamamos el desarrollo sostenible, que tiene estas tres aristas, la visión de tener bienestar económico, la visión de tener sostenibilidad ambiental, cuidar de los ecosistemas, y la visión de inclusión, la visión de no dejar a nadie atrás, que te escuché en alguna pregunta que lo mencionabas. En ese sentido, el rol del PNUD ha sido promover esta Agenda 2030. Nosotros somos, quizás utilizo este término, quizás los custodios de esta Agenda 2030 y buscamos que, en definitiva, estos objetivos o la humanidad vayamos avanzando hacia ese desarrollo, hacia esas metas que nos hemos propuesto como humanidad. Y dentro de eso, el tema de la inclusión social, como comentaba previamente, es fundamental. Y la inclusión social, cuando hablamos de eso, hablamos sobre todo de esta atención a estos grupos de atención prioritaria y cómo se genera un enfoque de derechos, cómo se genera que estas personas tengan unos derechos mínimos, unos accesos mínimos para tener una vida digna. Cuando hablamos de, y quizás este es un término muy utilizado en los últimos tiempos a partir también de la pandemia, estamos hablando mucho de este término resiliencia, que es básicamente esta capacidad que tenemos las comunidades, las personas, las naciones para atravesar una crisis, pero atravesarla positivamente y llegar a una condición mejor, tener un aprendizaje también dentro de ese proceso de crisis que hemos atravesado. Pero esa resiliencia no se construye de la nada, no se construye de cero, no es solo, digamos, una actitud de quererlo hacer, sino se necesita capacidades. Y esas capacidades, insisto, tienen que ver con las capacidades institucionales que tenemos en el Estado en general, gobierno central, gobiernos locales, pero también en las personas, esas capacidades que tenemos los individuos, cada uno de nosotros, para afrontar las crisis y en comunidad también para afrontar esas crisis. Entonces, esas capacidades también son las que buscan generar los objetivos, las metas de esta Agenda 2030, de estos objetivos de desarrollo sostenible. Algo particular de la Agenda 2030 también es que por primera vez se habla de una agenda en donde todos los actores sociales somos responsables. Estos objetivos del milenio, que como les comenté, estuvieron vigentes del 2000 al 2015, que se cerraron como tal, la fecha límite para revisar cómo nos fue en esos objetivos fue el 2015, era una responsabilidad de los estados.
En el 2015, cuando se genera el análisis de nuevo de cuáles son esos retos que tenemos como humanidad y se gestiona la Agenda 2030 y sus objetivos, tenemos por primera vez que los corresponsables de ese desarrollo somos todos. ¿Es el Estado? Por supuesto que sí. ¿Es el sector privado? Son las organizaciones de la sociedad civil, somos los ciudadanos de a pie, somos las comunidades, son los medios de comunicación también. Y los medios de comunicación, como tú bien referías, generan un proceso importantísimo dentro de la sociedad. Finalmente, los mensajes que emiten, las noticias que comparten, generan un imaginario dentro de la sociedad, generan una forma de ver la vida, una percepción de la realidad, que en algunos casos puede ser muy, muy contributivo y en otros casos quizás no tanto. Y es por eso que también es importante sumar a los medios de comunicación en estos procesos en donde buscamos tener o anclar o tejer comunidades, y en este caso en particular de lo que estamos hablando, con personas en situación de movilidad humana y comunidades de acogida. Entonces, sin duda, los medios de comunicación tienen una labor importantísima y es por eso que a través del proyecto Integra también estamos generando campañas que llamamos pro-integración. No hemos querido acuñar el término anti-xenofobia porque el anti quizás de primeras nos genera un rechazo, sino más bien hablar de la pro-integración, de que queremos tener comunidades inclusivas, que queremos tener estas comunidades en donde tengamos la apertura de conocernos entre nosotros, de valorar esta diversidad que tienen las diferencias finalmente, y de generar estas sinergias que nos potencian a todos como individuos y como comunidades también. Y en ese sentido es que también en estos procesos de campaña pro integración es que buscamos trabajar con los medios de comunicación. Precisamente el siguiente mes, en el mes de junio, vamos a tener un seminario sobre temas de comunicación dirigido a periodistas, justamente para que se pueda tener esta visión integral de cómo funciona la movilidad humana, cuáles son las especificidades, quizás técnicas de este tema, que son necesarias que se entiendan, que son necesarias que se transmitan, justamente para construir estas noticias, para generar esta información que nos permita tener a su vez estos imaginarios que anclen mucho más la inclusividad, que anclen mucho más las sinergias. Entonces, creo que igual he ido de lo amplio a lo más pequeño, pero sin duda rescato quizás este mensaje potente de la Agenda 2030 de que todos somos actores del desarrollo. Lo somos, por supuesto, las organizaciones como PNUD, el Sistema de Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil, pero también hay una corresponsabilidad con el sector privado, con los ciudadanos de a pie, con los medios de comunicación. Todos finalmente necesitamos generar acciones, sumar esfuerzos para establecer estos procesos de integración. Y es por eso también que los mensajes que generamos alrededor de contextos sociales, de realidades sociales como la movilidad humana son importantísimos. Los mensajes que comunicamos son importantísimos. Muchas gracias, Cristina. Realmente son tantas aristas que se siguen abriendo en la conversación y todas tan importantes y tan estratégicas también. Vemos que el programa Integra, sin duda alguna, busca responder a varios elementos y hacerlo solo quizá es complejo. Es por esto que entendemos que estamos actuando con la Unión Europea, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con un consorcio conformado por ONGs como Ayunexión, CHIST, Hayas, pero sobre todo también con las estructuras locales, como es el Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, y has resaltado durante varias etapas de esta entrevista a la sociedad civil. Es decir, a los ciudadanos y ciudadanas de a pie, a las personas ecuatorianas, pero también a las personas de movilidad humana. Entonces, sin duda alguna, hablar de este proceso de integración nos permite o nos invita a tener una mirada abierta, una mirada integral y la búsqueda de soluciones también estratégicas que convoquen a varios actores y que sin duda alguna impulsen la creación de una convivencia pacífica y, como lo mencionábamos anteriormente, de una comunidad sin fronteras. Así que, mi querida Cristina, muchísimas gracias por este espacio. Sin duda alguna, te invitaremos a otros lives donde podemos seguir abordando otros temas que quedan sobre la agenda. Hablabas del tema medioambiental y cómo esto podría en el futuro quizá generar nuevas olas migratorias. Es importante ya tenerlo sobre la mesa y quizá es el motivo de un nuevo live en unos próximos días.
Entonces, en este espacio, primero agradecerte, antes de cortar, sin duda, me encantaría romper un poco el esquema de lo que habíamos pensado y consultarte. Si tú tuvieras que decirle algo a un familiar, a un amigo, a las personas que hoy nos escuchan, que les invite a trabajar por la integración y para construir esta comunidad sin frontera, ¿qué les podrías decir? ¿O cuál sería tu invitación a estas personas? Quizá lo resumo en la riqueza que existe en la diversidad. Eh, Creo que sin duda existe una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, no solo como individuos, sino también como sociedad, cuando nos abrimos a otras formas de pensar, cuando nos abrimos a otras formas de percibir el mundo. Y precisamente ahí está la riqueza de este mundo tan diverso, ¿no? De esta humanidad tan diversa y tan cambiante. Existe una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento en esta apertura que tenemos hacia otras personas que quizás han tenido un contexto, han crecido en un contexto distinto, pero también podemos encontrar temas que nos anclan, que nos unen como seres humanos. Así que creo que debemos pensar en quizás algo que dice la Constitución de este país, que es esta ciudadanía universal, en vernos como ciudadanos del mundo, en donde tenemos la oportunidad de conocer a otros ciudadanos del mundo y que en esa oportunidad existe muchísima riqueza de aprendizaje, de innovación, de sinergias, de anclajes, en general de oportunidades. Y creo que hay que pensarlo así a la movilidad humana, como una oportunidad que nos despierta a todos y también estar conscientes de que todos en algún momento podemos estar sujetos a esos procesos. Nadie está exento de que en algún momento, por un tema de decisión o por un tema también no diría de obligación, pero por circunstancias que se puede dar en la vida, podemos estar en un proceso y nosotros ser la persona que está habitando en un país en donde no hemos nacido. Y creo que quisiéramos que exista esa apertura, que exista esa mano tendida y que exista también esa disposición a aprender y a construir comunidades sin fronteras. Muchas gracias, Cristina. Me quedo con este mensaje de la ciudadanía universal, donde todas y todos podamos compartir otros entornos, viajar y retornar, y que siempre tengamos una comunidad que esté dispuesta a recibirnos con los brazos abiertos. Y bueno, primero que todo, agradecerte nuevamente, mi querida Cristina. Agradecemos también a todas las instituciones y a las organizaciones que hacen parte de esta intervención, la Unión Europea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Ayuda en Acción, CHIST, JAYAS, a todas las personas que nos escuchan también, muchísimas gracias por ser parte de este espacio. Recordarles nuevamente que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de, en Facebook, Programa Integra, y Integra ECU en Instagram, en Twitter, @IntegraECua, y en LinkedIn Programa Integra. A través de nuestras redes sociales pueden seguir en contacto con nosotros para conocer los próximos espacios que estaremos generando. Y para cerrar, a manera de resumen, vamos a tratar de hacer honor a esta entrevista, quizá con unos pequeños highlights, es decir, estas conclusiones importantes que sin duda motivarán a que ustedes, quienes nos escuchan, puedan generar también sus preguntas, quizás sus dudas o dejarnos sus comentarios para nosotros poder interactuar con ustedes. Sin duda alguna, la movilidad humana es un proceso que ha convivido con la humanidad desde siempre y puede convertirse en un motor para el desarrollo en muchos países. Ecuador, por ejemplo, en los últimos 25 años ha tenido estos tres grandes momentos: una emigración ecuatoriana a países nórdicos, como por ejemplo en 1999. Hablamos de otro periodo del 2006 al 2015, con un país quizá en expansión, con mejores condiciones económicas, donde tuvimos o fuimos parte de un proceso de migración sur-sur, lo cual nos motivó y también pudimos aprovechar la atracción de un nuevo capital humano de países como Haití o como Cuba. Un tercer periodo, 2015-2020, con marcados flujos migratorios de población en movilidad humana colombiana y venezolana, que sin duda alguna convierten al contexto del país en un importante reto, pero sin duda alguna nos abren la puerta a grandes oportunidades. Ahora hablamos también de esta interacción, una plataforma multiactor donde todas y todos podemos trabajar en conjunto para motivar esta integración. Cristina nos hablaba del enfoque Nexus y cómo el trabajo en la asistencia humanitaria, desarrollado por ONGs, por ejemplo, puede cultivar o crear esta plataforma previa para que instituciones como PNUD puedan promover también el desarrollo sostenible. Por supuesto, fortaleciendo las capacidades del Estado, que son las y las instituciones
en este caso los municipios, que pueden conectarse directamente con servicios que lleguen a la comunidad tanto ecuatoriana como de personas de movilidad humana. Ahora, para cerrar, es importante también tener presente que PNUD hoy por hoy es la agencia que está resguardando el cumplimiento o acercarnos tanto como sea posible a la Agenda 2030 y cada uno de sus objetivos. De esta forma, pues se ha creado, como bien lo comentaba Cristina, una cartera de proyectos dentro del que se encuentra Integra que buscan trabajar en el desarrollo sostenible para promover precisamente esta integración social y económica que aborde a todos, a personas de movilidad humana y a personas ecuatorianas. En este proceso de integración, los medios de comunicación tienen un importante papel, donde son responsables de trabajar en estos discursos positivos, en los mensajes generados a través de la visión integral y, por supuesto, la promoción de una agenda que impulse la integración y, por supuesto, el desarrollo local. Es así, pues, que esperamos que este espacio haya sido enriquecedor para ustedes, quienes nos escuchan, como lo fue para nosotros. Sus preguntas y sus comentarios propositivos, sin duda alguna, nos permitirán seguir desarrollando contenido de su interés para los siguientes lives. Queremos hoy decirles a cada uno de ustedes que cada acción suma cuando construimos una comunidad sin fronteras. A todos y todos, muchísimas gracias y por favor, síganos en nuestras redes para los próximos lives. Gracias a todos.